Que Dios les bendiga, hermanos. Yo soy el hermano David Trujillo, juntamente con mi hermano José Quesada. Somos de la Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final, ubicada en Oklahoma City. Hoy traemos un tema que le hemos titulado Dios está buscando verdaderos adoradores. Creemos en Dios que este va a ser un tema que va a bendecir nuestras vidas, un tema donde vamos a estar viendo, ¿verdad? Lo que significa ser un adorador y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Antes de entrar en desarrollo, vamos a hacer una oración. Amén. Padre amado que estás en gloria, te damos gracias por este momento, Señor. Pedimos que en esta hora tú tomes control de todo, Señor, de nuestras bocas, que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra, Señor amado, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Empezamos con el desarrollo de este tema. Amén. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces podemos ver a través de este versículo, ¿verdad?, que Dios está buscando adoradores. Pero antes de entrar al desarrollo, quisiera ver si tú pudieras ayudar un poquito a definir o ampliar, ¿verdad?, nuestra mente en referencia a lo que es adorar o lo que significa adoración. Amén, amén, sí, porque yo creo que muchos de nosotros cuando hablamos de la palabra adorar o adoración, lo relacionamos bastante en lo que es el tiempo de alabanza, el tiempo que son cánticos, que es danza, y amén, es una forma de adorar al Señor, es una forma de expresarse, pero aún también lo que viene siendo adorar es aún más allá de lo que hacemos con nuestros cuerpos, lo que hacemos físicamente, que aún llega de lo más profundo de nosotros, y ese sentir nos llega a expresarnos de cierta forma, nos llega a actuar de cierta forma. Y cuando indagaba sobre lo que es adorar o la adoración, encontraba que una definición es rendir tributo y homenaje o hacer reverencia a una persona o divinidad. Y me gustaba una frase que decía, se puede usar como referencia a gustar mucho de alguna cosa o amar de manera intensa. Entonces, ese sentir de amar de manera intensa, aún uno puede demostrar amor sin demostrarlo físicamente. Por ejemplo, si un joven le gusta a una jovencita, en el principio, si el muchacho todavía no, ¿verdad?, se ha acostumbrado o tiene la confianza en su ser, por decir, él le puede gustar a una muchacha, pero a veces no reacciona, no acciona ese sentir. Pero dentro de uno aún está el deseo que le gusta a tal persona. Y lo que sucede es que aún cambia la manera de hablar, cambia aún la manera de vestir de una persona, de accionar, que cuando ve a la persona causa algo dentro de la persona, que no sé si ella va a estar ahí, no sé, o si es una jovencita, si él va a estar ahí, y se prepara un poco diferente, y ahí comenzamos a ver que a veces comienza de una forma no necesariamente de actuar, pero comienza a crecer, y que llegue a llegar a ser algo como de importancia a la vida de uno. Por ejemplo, como ese ejemplo que daba, que cuando ya sabe que tal persona va a estar en tal lugar, mentalmente se comienza a alegrar, se comienza a decir, ok, hoy yo me voy a poner esta camisa, me voy a poner estos zapatos, y ahí comenzamos a ver que aún uno puede comenzar, digamos, a sentir algo sin expresarlo, pero poco a poco viene un cambio en la vida de uno, y es accionar. Y nomás le pongo el ejemplo, hermano, para que nomás entendamos que aún en muchas cosas se pueden hacer cosas sin accionar. Se pueden hacer y que sean verdaderos en la vida de uno. Uno puede aún todavía demostrar ciertas cosas como amor con los familiares. Uno sabe, ¿no? A veces no siempre platica todos los días con los familiares, pero dentro de uno hay amor. Cuando uno los ve, le llega alegría, le entrega gozo al mirar sus familiares, aunque todos los días
no anda accionando, no, a lo mejor no responde a los mensajes o no puede llegar a los cumpleaños o lo que sea, pero sabiendo de dentro de uno, ahí está un amor y uno lo siente y vemos, hermanos, en donde es, cuando ya hablamos adoración, llega una importancia de ponerlo a lo más alto de la vida de uno. Y para nosotros, cuando hablamos de adoración, el que merece adoración es Dios. Amén. El que merece honra y gloria es nuestro Amén. Dios. Así es. Entonces, si ponemos como ese ejemplo pequeño, nomás para llegar que aún podemos nosotros sentir cosas y no demostrarlo inmediatamente, cuando uno llega a poner a Dios de importancia, cuando uno llega a entender que y se enamora de un amor intenso, uno comienza a querer cambiar su forma de ser. Uno comienza a poco a demostrar ese amor que tiene hacia Dios. Y ahí donde, como dice, brota lo que es el cántico, brota lo que es la danza, y aún brota, como hablamos, que es más de allá de lo que es la acción física de demostrar adoración, sino la obediencia a Dios. Y la adoración es poniendo a Dios en primer lugar, poniéndolo a Él como el más importante, sabiendo que hey, si públicamente lo hago, aún también en los secretos lo voy a hacer yo, Sí. porque el amor verdadero, no importando donde esté, no importando las circunstancias, uno va a demostrar el amor hacia una persona, especialmente cuando le ha Amén. puesto una importancia a la vida de Él. Sí, y eso viene cierto. Yo buscaba, ¿verdad?, a través del diccionario y dice que la adoración es cuando uno se rinde a Dios, ¿verdad? Dice que también la adoración implica un reconocimiento de las perfecciones divinas. Dice que puede expresarse la adoración en forma de discurso directo, como en adoración, ¿verdad?, acción de gracias, o incluso en un servicio a Dios, ¿verdad? Yo creo que muchas veces tenemos ese concepto de que la adoración es como dijiste tú, ¿verdad? Venir y cantar cantos suaves, ¿verdad? Con melodías suaves, pero vemos que va más allá de eso. O sea, nuestra adoración pueden ser también acciones, ¿verdad? Aparte de cantar, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, ¿verdad? Estamos adorando a Dios. Cuando levantamos nuestras manos, estamos adorando a Dios. Cuando somos obedientes a su palabra, estamos adorando a Dios. ¿Verdad? También a través de nuestro servicio, ya sea que sirvamos, ¿verdad?, como ujier o ayuda de servicio, no sé cómo le llamen, ¿verdad?, en otros lugares, pero aún eso viene siendo una adoración a Dios. También dice que la adoración es una actitud del corazón que va más allá de la alabanza. Entonces, una actitud de nuestro corazón, ¿verdad? Dice que la adoración en el cristianismo, dado que adoración es la actitud o la intención interna del hombre para Dios, dice que implica la obediencia, como tú estabas diciendo, implica la obediencia, el servicio, la rendición y el amor. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que tenemos que llegar a ser adorador, a entender lo que es adorar, ¿verdad? Entender lo que es adoración y no, ¿verdad?, categorizarlo, ¿verdad?, generalmente como muchas veces lo hacemos y cometemos ese error de decir la adoración es un canto, ¿verdad? Amén, la adoración se puede hacer a través del canto, pero la adoración va más allá que eso. La adoración, ¿verdad?, también son acciones, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer. La adoración también es un servicio que le podamos rendir, ¿verdad?, al Señor. Entonces tenemos que entender para poder llegar a ser, ¿verdad?, aquellos adoradores que Dios busca, entender primeramente lo que es adorar o lo que significa la adoración, ¿verdad? Y yo creo que hemos visto esto. Ahora, si entramos a qué clase o qué tipo de adorador es el que busca a Dios, ¿qué podrías decirme acerca de eso? Pues hablando de lo que es la adoración y lo que busca el Señor pues realmente es gente que ha entendido que Dios ha llegado a ser
lo más importante en la vida de uno. Amén. Que cuando Él ha dejado su palabra, esa persona ha entendido que no solamente de escucharla, no solamente de leerla, sino en ponerla por práctica. También recibir su palabra como digamos, enseñanza en vez de reglas, en vez de verlo como algo duro, aunque sí, la palabra de Dios nos viene a exhortar, nos viene a moldear en veces en áreas que son Sí, bien sí. difíciles, pero cuando uno entiende que aún el servicio, como platicábamos de la adoración, el servicio de un servidor, de un seguidor de Dios, alguien que ha entendido, lo va a poner por obra porque viene la palabra de aquel que uno ama. Ujú. Entonces nosotros como adoradores, nosotros como hijos de Dios, de llegar a ese entendimiento de poner a Dios lo más importante en nuestras vidas. Y aunque sí, es bien difícil poner a Dios, porque como humanos se levantan cosas y uno quiere poner el ojo en tal lugar y quiere accionar de Sí. tal manera, pero por amor a Dios es que uno decide, no puedo hacer esto. Y cuando me gustaba indagar sobre eso, que busca, porque nos hace aún entender que él aún tiene que buscar, porque entre muchos puede parecer que no todos están haciendo como lo deberían de hacer. Ujú. Y para que él esté buscando, y cuando hablamos, ok, ¿qué es un adorador que Dios va a buscar? Tenemos el ejemplo en Daniel 3 de Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando levantaron la estatua, no se rindieron, no se postraron delante de esa imagen, porque ellos habían llegado a un entendimiento, a tener una reverencia a una divinidad que es Dios, que no importando lo que venga, no importando los problemas que se iban a levantar, aún ellos sabiendo la consecuencia, ellos se mantenieron firmes. Y aún también el rey David, miramos cómo él era delante de Dios, él obedecía su palabra, cómo él se cuidaba, se consagraba y llegó a ser algo tan precioso en el corazón de Dios. Y ahí vamos viendo las actitudes de una persona que Dios va a buscar, que Dios va a querer aceptar, que cuando mire que aunque hay multitudes de gente diciendo que llegan en lugares para alabar a Dios, pero solo son acciones físicas y Dios lo ve todo. Y hay Sí. muchas veces que nosotros nos comprometemos un poco cuando decimos que Dios conoce nuestros corazones, pero ahí es cuando tenemos que entender, pero Dios realmente conoce lo que está en nuestros corazones Sí. y Él sabe si dentro de nosotros las acciones que tomamos, en la forma que nos presentamos en nuestros servicios, como nosotros que ya tenemos un poco más de tiempo en alabanza, es un servicio que día tras día uno, aunque sí, se humilla delante de Dios, pero es por la misericordia grande que Él tiene y uno Amén. comienza a agarrarse en eso, en decir, Señor amado, tú me has demostrado tanto amor a mí. Yo te quiero regresar, aunque no podré yo pagarte como tú me lo has dado a mí, Ujú. yo te ofrezco mi servicio, yo te ofrezco mi vida, yo te ofrezco mi forma de caminar, que aunque se levanten tentaciones, que aunque se levanten pruebas, porque yo te amo, yo aún quiero Amén. adorarte con mis acciones, yo aún Amén. quiero adorarte con mis pensamientos, con mis deseos, y que dentro de cada uno de nosotros sea, que Dios vea que realmente todo lo que está haciendo este hijo mío o esta hija mía, este siervo, esta sierva, este adorador, lo hace porque ha entendido que me ama, me ha entendido que me lo hace a mí, Ujú. porque ha llegado a adorarme aún más de lo que es el cántico. Y como somos parte de la alabanza, eso llega a ser algo importante de que cuando cantemos, cuando nosotros levantemos, llegue de un lugar de entendimiento, de inteligencia, por decir, hemos reconocido por qué hacemos lo que estamos haciendo. Amén. Hemos reconocido y entendido por quién es que lo hacemos. Y cuando sale el canto, ahí es la adoración de donde fluye, porque aún dentro de uno ya está establecido el amor, está establecido la reverencia hacia Dios. Sí, amén. Y es necesario también, ¿verdad? Que reconozcamos eso porque, ¿verdad? Como estábamos tocando, que muchas veces el concepto de la adoración es un canto, ¿verdad? Si tenemos ese concepto, ¿verdad? Puede ser que tal vez no estemos adorando
a Dios, como dice, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ujú. Entonces, en espíritu y en verdad, y a mí se me hace interesante porque dice en verdad. Entonces, yo me pregunto, ¿es posible adorar falsamente o tal vez, no decir falsamente, pero tal vez fingir nuestra adoración, tal vez inconscientemente adorar a Dios, ¿verdad? O sí, fingidamente, porque dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y yo muchas veces me pregunto, ¿verdad? ¿Será que estamos adorando al Señor verdaderamente? ¿Verdad? Verdaderamente, la palabra del Señor dice en Isaías 29:13. Y esto va un poco con lo que estamos tocando. Dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios. Entonces dice, se acerca con sus palabras y me honra con sus labios. Pero dice, pero aleja de mí su corazón. Y dice, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Entonces, para mí esto es algo que abre nuestros ojos a que podamos ver que cuántas veces no nos hemos acercado a Dios, ¿verdad? De labios. Cuántas veces no hemos acercado al Señor con palabras y le hemos honrado con palabras, pero como dice aquí, pero aleja de mí su corazón. Entonces, esto da a entender que sí podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Y honrarle tal vez solo de labios, venir y cantar un canto, pero verdaderamente con nuestro corazón no le estamos adorando, verdaderamente con nuestro corazón, ¿verdad? No estamos dándole a Él esa verdadera adoración que Él no solamente merece, pero que Él busca. Y se me hace interesante que habla aquí, que dice, su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, Amén. ¿verdad? ¿Cuántos tal vez no caemos en este error, ¿verdad? Que tal vez nuestras abuelitas, nuestras madres, nuestros padres, desde pequeño puede ser que nos llevaron a una iglesia, ¿verdad? Y tal vez entramos a la iglesia, abrimos el libro de himnos y aprendimos tradicionalmente a decir, ok, hoy busquemos la página, ¿verdad? 146, este canto y vamos a cantar, ¿verdad? Esto es algo que tal vez lo hemos aprendido por tradición. Ujú. ¿Verdad? Algo que estamos haciendo por tradición, ¿verdad? Algo que estamos haciendo de una memoria de algo que nos fue enseñado. Entonces, ya eso implica que no es una adoración verdadera, sino que es algo que estamos haciendo por costumbre, Amén. porque se nos fue enseñado a hacer esto, pero a través de la palabra podemos ver que eso no es la adoración que Dios busca, sino que dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo creo que es importante saber distinguir entre estas cosas porque Dios busca a los verdaderos adoradores, dice que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos son los que, como tú comentabas, los que Dios va a aceptar. Yo no sé si hay algo que tú puedas aportar a este punto. No, amén. Sí, en Marcos 7:6, los fariseos se le acercan a Jesús y ven la acción de los discípulos de él que cuando comían no seguían las mismas tradiciones que ellos hacían para prepararse. Entonces en el versículo 6 dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahí como bien Amén. semejante y lo quería tocar porque es bien importante en caer en lo que es la rutina, Sí, en lo que es sí, acomodarse uno. Porque en el principio, cuando uno se enamora, era el primer amor, el primer toque de presencia que uno toma, es un momento tan inocente, es un momento tan genuino porque es un cambio grande que hace en la vida de uno, pero como cuando va el tiempo y cuando va el tiempo también y va el tiempo,
y uno anhela sentir eso. A veces siente que ok, tengo que repetir la acción Sí. física que yo hice en cuando lo hacía hace tiempo. Pero tenemos que entender que, pues, es falta de conocimiento o entendimiento, enseñanza que nos hace falta de no leer la palabra, de no indagar, que para nosotros como adoradores nuestro trabajo es buscar la presencia de Dios. Amén. Entonces, de la misma forma que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, aún nosotros tenemos una función. Que nosotros, si hemos entendido realmente quién es que adoramos, aún nosotros vamos a poner de nuestra parte de buscar. Pero para buscar, a veces funciona y uno tiene que decir, ok, no me funcionó de esta forma, me funcionó así, entonces lo voy a repetir. Y después uno dice, pues lo voy a repetir otra vez. Pero con el tiempo, ese repetir en la mente de uno se ha puesto en acción Sí. física. Como por mucho tiempo yo pensaba que si yo no lloraba, no era presencia, no sentía presencia de Dios. Y pues cuando uno ministra, uno a veces no se quebranta porque uno tiene que estar como atentos del discernimiento en cómo se quiere mover el Espíritu Santo, Amén. pero uno siente en su cuerpo a veces como una calentura Amén. o a veces le tiembla la espalda, pero no es por miedo, no es por aún de estar nervioso, uno ha entendido cuando la presencia de Dios ha descendido sobre un lugar. Amén. Pero lo que sucede es que si uno dice, porque este canto me hizo llorar 3 veces, y yo quiero llorar otra vez, lo voy a cantar otra vez, ahí es donde perdimos el sentido de la adoración verdadera. Y cuando hablamos en espíritu, si nosotros andamos viviendo una vida desagradable delante de Dios Sí. y estamos manchados, cuando... No sé si muchos han experimentado con la presencia de Dios, pero cuando desciende la gloria y la presencia de Dios, es como una luz brillante en la vida de Amén. uno. Amén. Que hasta aún en cierto tiempo, pues les comparto, hermanos, aún yo pude ver una vez que en la presencia de Dios, yo dije, ok, esto se siente un poco diferente porque a veces lloraba por lamentar, pero este llorar es un poco diferente y pude ver en mis manos y yo podía ver como una suciedad. Y ahí uno comienza a ver, ok, esto sí es diferente. Y uno ve su suciedad y cuando entra en la presencia es increíble el sentir después que uno sale transformado, Amén. uno no sale igual de la presencia de Dios. Amén. Pero es importante discernir eso, porque eso de las acciones físicas, de las tradiciones, que porque uno sirve en un departamento, que porque uno llega a tiempo, que porque uno ofrenda, porque uno da diezmos, porque uno compra en el protemplo, ¿verdad? Uno dice, oh, pues yo ando poniendo de mi parte, y uno, pues yo canté unos cantos por tal minutos, yo me hice una danza por tales canciones, yo ya terminé con mi día, pero en el corazón de uno no estaba ardiendo ese fuego que uno necesita, y ahí es donde llega el fingir. O a veces es vergüenza que uno crea, no, voy a danzar para que no piensen que estoy en Sí. pecado, no, Sí. no me voy a postrar para que no piensen que yo he hecho algo malo el día de ayer o en la semana, porque postrarse delante de un pueblo es poco difícil porque es como confesando que uno ha hecho algo, pero es de entender que uno se humilla delante de Dios y Amén. no del Así hombre. es. Así Entonces, es. cuando uno ha llegado a entender ese amor que uno debe de tener con Dios, que no nos debería de importar que nos diga que está parado al lado de uno, que está parado atrás de uno, porque cuando uno ha decidido, a Dios yo he decidido adorar. Ujú. Y si yo sé que mi vida ahorita no es de forma agradable, yo me voy a humillar enfrente de todos. Amén. Y eso es donde viene la adoración verdadera. Pero es bien fácil fingir, porque es bonito ver danzas y Sí. es bonito y la emoción y el ritmo del bajo y la batería y el piano y Amén. entran las trompetas y aún causa el movimiento en la vida de uno. Pero si vemos en cómo David instruyó, ¿verdad? Lo que es la alabanza, son 3 partes, que es, digamos, la acción física, por decir, lo que Ujú. es la danza, lo que es la acción de levantar manos, que aún cada uno tiene su función y tiene una Amén. palabra que uno puede indagar, y después llega lo que es el alma, y hablábamos sobre, tiene que llegar dentro de nosotros un querer, un anhelo, una emoción de decir, ok, yo amo a Dios, ok, Ujú. yo estoy Amén. agradecido con Dios. Sí. Y después está la tercera parte, que es lo espiritual. Y eso
es lo más importante que uno Amén, debería de amén. enfocarse, que uno sí puede danzar, pero uno puede aún llorar, puede demostrar amor, pero en estas cosas uno lo puede hacer en cualquier otro lugar. Pero cuando hablamos en lo espiritual, ahí ya no hay duda en Sí, la adoración de uno, porque cuando ya entramos en lo espiritual, ahí vamos entendiendo que tiene que todo fluir juntamente y unirse de una forma de adoración. Y amén. cuando faltamos de ese conocimiento de decir, ok, aunque sí hay acciones de fe que uno puede tomar, que si uno anda pasando por pruebas, que si uno anda pasando por dificultades, Señor amado, aunque yo esté pasando por tormenta, yo danzo, pero aún uno dice, oh, pues yo no me siento bien para danzar, ¿por qué voy a danzar? Pero dentro de uno está una fe. Ahí está la adoración, de decir, Señor amado, el cuerpo no quiere, el alma no quiere, pero me voy a esforzar, porque yo he entendido que para ti yo tengo que estar bien. Entonces yo te ofrezco, yo hago este paso, pero a veces por verlo una y otra vez, lo vemos como solo la acción de danzar, lo vemos solo la Sí, acción de cantar. sí, y es una realidad. Tenemos que entender, ¿verdad? En realidad, lo que es la adoración. Hemos visto, ¿verdad? Un poquito sobre lo que es la adoración, lo que significa adorar. También hemos visto lo que Dios busca. Dice, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Y eso es algo cierto porque lo que tú tocabas, ¿verdad? Que debemos de hacerlo en espíritu, ¿verdad? La palabra dice que Dios es Sí, espíritu y por lo tanto tenemos que adorarle en espíritu, pero no solamente en espíritu, sino verdaderamente, ¿verdad? O sea, no fingir o no venir delante de Él y hacerlo por costumbre, ¿verdad? O porque haya sido una tradición o algo que se nos enseñó a hacer, ¿verdad? Sino que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Todas estas cosas. Y me lleva a mi siguiente punto, que es el entender, ¿verdad? Tenemos que entender por qué es que adoramos a Dios o por qué es que debemos adorar a Dios, porque muchas veces podemos decir otra vez, ¿verdad? Regreso a lo mismo que se nos enseñó, esto se nos ha sido enseñado, pero ¿por qué? amén. ¿Por qué lo estamos haciendo? Y es importante que entendamos el por qué. ¿Por qué estamos adorando a Dios? ¿O por qué yo debo de adorar a Dios? Y eso es algo muy importante. La palabra del Señor dice en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 36, dice, en cambio, adoren solo al Señor, quien nos sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Dice, inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificio únicamente a Él. Entonces, quiero enfocarme que dice, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Amén. Si vemos esto y hablamos así figurativamente, vamos a ver que tal como Dios libró a ese pueblo de Egipto, ¿verdad? Conocemos esta historia muy bien. El pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, ¿verdad? Estaban bajo cautiverio y opresión de los egipcios, ¿verdad? Eran esclavos. Y de repente dice la palabra del Señor que Dios se acordó, ¿verdad? De ese pueblo. Entonces, vemos, ¿verdad? Como figuras que Egipto es representación de el mundo, ¿verdad? El faraón es representación o figura de el diablo, que Dios lo reprenda. E Amén. Israel es figura de nosotros, el pueblo. Nosotros también en algún tiempo estábamos bajo cautiverio, bajo el dominio bajo la opresión de Satanás, ¿verdad? Y Dios en su gran misericordia se acordó de nosotros, se acordó de aquellos, ¿verdad? Como dice el canto, de los olvidados, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, Amén. ¿verdad? Que Gloria a Dios se Dios. haya acordado de nosotros. Y vemos estas figuras que en un sentido nos representan a nosotros, la condición de nosotros. Estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados. Satanás nos tenía atados, pero Dios vino y en su gran misericordia nos libró.
del brazo, ¿verdad? De las garras del enemigo, con brazo fuerte, dice la palabra, nos libró de cualquier situación en la cual nosotros nos encontrábamos, ¿verdad? Todos tenemos un testimonio, ¿verdad? De dónde nos sacó Dios, de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, tal como vemos la historia poderosa de este pueblo de Israel que se encontraba en Egipto, que Dios dividió el mar, ¿verdad? Lo abrió, lo partió para que su pueblo, ¿verdad? Pasara en seco, ¿verdad? Al otro lado, y Dios derrotó y venció a todo enemigo, ¿verdad? Así también Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aquí la palabra del Señor dice, adoren al Señor. ¿Quién los sacó de Egipto? Entonces, eso yo lo veo como adoren al Señor, ¿verdad? Que los sacó del mundo, que los rescató, ¿verdad? De esa perdición, de esa muerte, ¿verdad? De ese castigo eterno, ¿verdad? En el lago de fuego. Adoremos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque si de algo estoy seguro es que Dios ha hecho cosas grandes, ¿verdad? Que Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Dios nos rescató, ¿verdad? Dice la palabra que Dios nos ha rescatado, nos ha dado vida eterna, nos ha dado salvación, Amén. ¿verdad? Y eso es algo precioso, eso es algo, un motivo por lo cual, ¿verdad? Debemos adorar a Dios en agradecimiento. Si vemos a través de lo que hemos estado compartiendo y estudiando, dice que son acciones también, ¿verdad? La adoración es acción, y podemos ver cuál acción fue la que tomó María cuando Dios los hizo pasar, ¿verdad? A través de ese mar, cuando ella vio que Dios abrió ese mar, ¿verdad? Y después lo hizo caer sobre los enemigos. Dice que ella tomó su pandero y salió a alabar a Jehová. ¿Verdad? Salió a alabar a Dios por lo que Él había hecho, en agradecimiento, en ver que Dios con mano poderosa los libró, ¿verdad? De la mano del faraón. Y para mí eso es una razón, ¿verdad? El motivo, hay muchas razones, muchos motivos por los cuales debemos adorar a Dios, hermano, pero yo lo veo como es algo tan grande y tan precioso. En mi caso personal, yo, ¿verdad? No podía dejar las cosas que hacía. Yo no podía, por mi propia fuerza, lo intenté y no pude. Hasta que un día me humillé delante del Señor y le dije, Señor, ¿verdad? Si tú, ¿verdad? Puedes hacer esto, si eres real, ayúdame. Y Dios lo hizo, ¿verdad? Y yo estoy agradecido. En mí hay agradecimiento por lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que sigue haciendo, ¿verdad? Porque aún está trabajando, pero en mí produce aquella acción de querer adorar a Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho, porque ciertamente ha hecho cosas grandes en nosotros, nos rescató, ¿verdad? De ese lugar donde nos encontrábamos. Y en Salmos 86, 12 dice, te daré gracias, Señor, mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. El 13 dice, porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Entonces podemos ver otra vez en agradecimiento, ¿verdad? David aquí dice, te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, ¿verdad? Entonces la adoración es una expresión de nuestra gratitud, es una acción de gracia por lo que el Señor ha hecho. Aquí dice, porque me has librado mi alma de las profundidades del Seol, pero también has mostrado gran misericordia para nosotros. Y no sé si hay algo, si te gustaría aplicar, ¿verdad? Algo acerca de lo que estamos hablando. Es que hay mucho de poder meter como razones en por qué adorar a Dios. Porque pues, la misericordia que ha demostrado es, Sí. uno puede decir que pues, demasiado, pero yo la recibo con todo corazón, la misericordia de Amén, Dios. amén. Porque para que Él mande a su Hijo para morir por nosotros, ¿verdad? Es que es de llegar a entender que estamos aquí por Dios,
Es todo lo que tenemos, todo lo que nosotros hemos alcanzado y aún las cosas que vamos a Sí. alcanzar es para la gloria de Dios, pero porque Él ha permitido darnos esas cosas. Aún Amén. levantarnos el día de hoy, tener salud, tener familia, tener un trabajo, aún tener de comer, aún tener una forma de transportarnos de un lugar, aún tener piernas, manos, ojos, Sí. narices. Hermano, es cómo no adorarle a Dios que nos ha demostrado un amor incomparable que el hombre nunca va a poder llegar a esa estatura. Sí, es Y cierto. me gustó unas palabras en Romanos capítulo 11 versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces, Amén. todo debería de ser una razón para alabar a Dios, porque viene de Sí. Él. Y viene de Él para que se lo demos a Él, porque es de Él. Amén. Y debería de ser una forma de vivir en vez de preguntarnos que por qué Dios permites estos problemas, por qué, pero gracias Dios que me has librado las victorias. De las batallas me has dado victoria, que aún yo creo que me la vas a dar acá, y aún te voy a adorar, Señor amado, porque yo conozco quién eres tú, que la victoria viene de ti, de la liberación viene de ti, la Sí. salvación viene Amén. de ti. Y de entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesús, hermanos, con solo eso es suficiente Sí. para alabar a Dios. Porque no sé si a Amén. ti te gustaría que te trataran de la forma que trataron a nuestro No, Señor. no, es Porque muy es difícil. una forma humillante delante de los hombres, Sí. de caer ahí, de ser escupido, burlado, golpeado. Mano, aún preferir a una persona malvada sobre una persona inocente. Y aún mandar hermano, eso es un odio que llega. A mí me gusta pensar en el odio que tenía el pueblo en ese tiempo, porque pero nos olvidamos bastante del sacrificio, Sí. nos olvidamos bastante de lo que nos llevó a tener nosotros este privilegio de aún adorarle a Dios. Porque si no fuera por eso, todavía estuviéramos esclavos, Sí. estuviéramos condenados a la Cierto. muerte. Y para la gracia, para Amén. la honra y gloria de Dios, nosotros tenemos salvación, nosotros Amén. tenemos ahora entrada al reino. Y como compartíamos el otro día que leíamos de cómo va a ser el cielo y Sí. mirando cómo es los detalles que vamos a ver y aunque nuestra humanidad no podría comprender realmente lo glorioso que será en el reino de Dios, aún eso debería ser una Sí. forma de Amén. alabar a Dios. Con solo eso de saber que, ok, si yo me mantengo, si yo obedezco al Señor, si yo le adoro no solamente de cántico, de danza, sino con mi servicio, yo le adoro con mis acciones, yo le adoro con mis pensamientos, con mis anhelos, de saber que todo eso en el final estaremos en la gloria de Dios para Amén. Amén. siempre. Y eso me da tanto gozo, hermanos, porque por mucho tiempo, pues yo crecí en lo que es el Evangelio. Mis padres ya eran cristianos cuando yo nací. Entonces eso se me hizo todo normal. Que ver a alguien dar vueltas, que ver a alguien llorando, que ver a alguien y me decían que tienes que portar bien, la palabra dice esto y la palabra dice otro y uno, amén, amén, amén. Y yo pude llegar como una comparación de, pues yo nací en los Estados Unidos y cuando platico con alguien que no nació acá y hablamos sobre las leyes, pues para mí es común las leyes de acá. Pero como me comienzo a realizar que realmente es bastante diferente en otros países. Sí. Entonces, no podía yo entender, ¿verdad? ¿Cómo es que mucha gente quiere venir acá? ¿Cómo es? Y al sentarme con mucha gente y al ver, digamos, la libertad, por decir que ellos ya pueden salir más confiados, que pueden comprar casas, que pueden tener trabajos, aún la gente llega a adorar el país de los Estados Unidos. Pero si podríamos nosotros tener ese mismo entendimiento a lo que es de Dios, de ver o que mandó a su Hijo para morir por Amén. nosotros, Amén. nosotros no merecíamos ser salvos. Amén. Nosotros éramos los más menospreciados, Sí. éramos los más sucios, por decir, ¿verdad? Que podría estar en el mundo, que buscó por todo el mundo y no había uno. Y Dios le doy gracias a mi Señor Jesús que dijo, yo voy por ellos. Amén. Que Él Amén. dijo Gloria a que yo Dios. voy por mi hermano David, yo voy por mi hermano José, yo voy por mis hijos que creen en mi palabra y que me reciben como Señor y Salvador, hermano. Y si con eso uno no se alegra para darle adoración a Dios, para decir, me voy a cuidar, Señor amado, porque tú Sí. pagaste el Sí. precio más alto por nosotros. Sí. Y es una gran realidad, ¿verdad? Hay muchas razones, motivos
por la cual adorar a Dios en agradecimiento por lo mucho que Él hace por nosotros, porque hay una expresión que usa nuestro pastor, ¿verdad? Que es que Dios se ha pasado de bueno con Yeah. nosotros. Y bien es cierto, porque sí se pasa de bueno con nosotros, ¿verdad? Tanta Sí. misericordia que nos Amén. muestra. Amén. No hay motivo o razón por la cual no deberíamos de adorar a Dios, amén. Pero hay algo que se me hace interesante también, en que estábamos leyendo, ¿verdad? A través de la palabra en Segunda Reyes 17:36, que leíamos que dice, en cambio, adoren solo al Señor, Amén. ¿verdad? Entonces, hemos visto por qué adoramos al Señor. Ahora quiero enfocarme que dice, ahora adoren solo Solo. al Señor. ¿Estamos adorando solo al Señor? Es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque vemos que es posible adorar a través de acciones, ¿verdad? A través de nuestro servicio, dice. Entonces, tenemos que preguntarnos ahora, ¿estamos adorando solamente a Dios? Porque sí es posible adorar a cosas o personas que no sean Dios, ¿verdad? Si lo vemos bíblicamente, y para no tomar mucho tiempo, pero para ver bíblicamente a través del transcurso de la palabra, Dios una y otra vez, ¿verdad? Castigaba al pueblo de Israel por adorar a otros dioses, a dioses falsos que no eran dioses, Amén. ¿verdad? Entonces sí es posible que estemos adorando a otras cosas, ¿verdad? A otras personas, tal vez incluso, porque Mateo 10:37 dice, si ustedes prefieren a su madre o a su padre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que muchas veces estas cosas inconscientemente pasan, ¿verdad? Muchas veces dejamos de hacer lo de Dios, Amén. ¿verdad? Por interés, ponemos más interés o más tiempo o más dedicación a otras cosas que no son Dios, ¿verdad? Y a Dios lo dejamos por último. Entonces nuestra adoración, si hemos visto que no solamente es un cántico, sino que también acciones, sino que también es algo que viene de nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado y de darle solamente y únicamente nuestra adoración a Dios, porque el versículo dice, adoren solamente a Dios. La palabra nos insta a que adoremos solamente a Dios, porque es fácil desviarse, es fácil, ¿verdad?, poner nuestra atención, ¿verdad?, y en ese punto dar nuestra adoración a otras cosas. Por ejemplo, ¿verdad?, el simple hecho de que nosotros pongamos en nuestra acción venir a un servicio, ¿verdad?, buscar a Dios, ir a la iglesia, decir, voy a dedicar este tiempo a mi Dios, ¿verdad? Eso es una adoración a Dios. Amén. Pero que yo diga, voy a dejar de buscar a Dios por estar en mi trabajo, porque necesito hacer dinero, ¿verdad? Muchas veces eso es algo común que pasa, ¿verdad? En nosotros los humanos, como que nos desviamos, pero podemos ver que eso puede ser una adoración ya que no es para Dios, porque en vez, ¿verdad?, de enfocarnos en que vamos a venir a adorar a Dios, ¿verdad? Porque Él lo merece. Pero aparte de eso, Él es nuestro proveedor, ¿verdad? Y poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Que dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Nos preocupamos y buscamos y nos afanamos a estas cosas. O muchas veces podamos decir, sabemos que hoy hay culto, sabemos que hoy, ¿verdad?, es día de fiesta al Señor, ¿verdad? Y digamos, pero mejor me voy a quedar, ¿verdad?, por atender a mi esposa. Por ejemplo, o las mujeres pueden decir a su esposo o a mis hijos, ¿verdad? Voy a dedicarle tiempo más a ellos y preferimos mejor esto antes de Dios. Entonces, ahora nuestra adoración es no para Dios, sino que estamos prefiriendo con nuestras acciones
otras cosas que no son Dios. Amén. Y tenemos que tener, ¿verdad?, cuidado con esto, porque sí es posible Amén. que adoremos otras cosas. Y no sé si hay algo que tú puedas aplicar, ¿verdad?, acerca de esto. Sí, pues por hablando de matrimonio, pues yo no podría, ¿verdad? Aportar sobre lo que matrimonio, pero pues como joven aquí, ¿verdad? En estos tiempos especialmente, Amén. ¿verdad? Que la aprobación del mundo es algo tan apreciado en estos días que quieren ser vistos, quieren ser aprobados por ciertos grupos o lo que sea, ¿verdad? Y cuando hablamos en el principio sobre la definición de lo que es adoración, ¿verdad? Y hablamos sobre que es un amor intenso, que cuando comenzamos a ver a otras cosas aún en primer lugar y ponemos a Dios en segundo, ahí es donde tenemos que tener cuidado Amén. porque en nuestros corazones ahí va a decidir, aunque uno diga, oh, pues yo no ando levantando un altar para esta cosa o eso, pero aún, como hemos mencionado, aún las acciones de uno, lo que Sí. los deseos de uno para que lo lleven a ponerlo encima de Dios, es de tener cuidado porque puede ser que es forma de adoración. Puede ser que uno ya ha decidido adorar a tal equipo, o tal atleta o tal trabajo, porque yo sí he escuchado bastante de muchos que han decidido darle gracias a sus patrones por sus trabajos, que por ellos entregan sus vidas y por ellos se andan digamos, pasando tanto tiempo y aún a veces, y perdónenme, ¿verdad? Solo expresando mis pensamientos de cuando escuchaba antes, es, están bien dispuestos a no tener tiempo con su familia y dedicarse en el trabajo, pero cuando viene de Dios, uno, Dios tiene que esperar porque tengo que tener tiempo con mi familia. Yo hablo como una, yo tengo hermanos, yo tengo hermanas, y es difícil humanamente, le duele el alma de uno de saber de que a lo mejor sí, uno no puede estar ahí todo el tiempo, uno no puede hacer planes y uno quisiera ahí juntarse con su familia y disfrutar, irse de vacaciones, Sí. pero de decir, oh, no puedo porque yo he entendido que las decisiones que yo voy a tomar en mi vida, yo las he decidido para adorar a Dios. Y aunque no ando diciendo, ¿verdad?, de salir con sus familias o salir con Amén. familiares es algo malo, pasar tiempo con ellos, lo, lo, lo que yo no quiero perder es esa importancia al tener a Dios en mi primer lugar. Amén. Y aunque duela, ¿verdad?, de decir no a trabajos, aún decir no a tentaciones que se levanten, aunque no somos perfectos, a veces uno, ¿verdad?, aunque no quiere el dinero, a veces le pone el ojo y uno Sí, sí. la piensa, pero uno tiene que tomar esa decisión de decir, no, Dios tiene que venir primero. Ujú. Y de Dios, los demás se va a agregar a nuestras vidas, hermano, como bendición a cada uno de nosotros. Y eso, hermano, es tan difícil ahora que todos quieren ser millonarios, todo este tiempo, todos se han levantado, tanta gente diciendo, oh, tú puedes hacer esto, solo necesitas entregar tiempo y tiempo, tiempo, tiempo. Y uno dice, ok, voy a dejar a la iglesia unos ciertos meses, agarrar mi dinero y regreso. Pero en esa acción, uno ya ha decidido quién está en primer lugar. Sí. Pero cuando uno decide dejar a Dios, aunque sea por un tiempo, aunque tenemos un Dios de misericordia, Amén. pero todos vamos a tener que dar cuentas con el Señor cuando nos Ujú. presentemos allá. Y no sea, hermano, que como decíamos, uno se puede expresar aún ni sabiendo que no lo está haciendo por tal razón o por tal motivo, uno aún puede adorar a otras cosas y uno saberlo. Y uno lo ve en qué decisiones estoy tomando, cuáles anhelos están dentro de mí. Sí. Si yo busco, por ejemplo, a los jóvenes, si yo busco mujeres sobre lo que es la consagración, ahí uno anda tomando una decisión Sí. importante y uno anda decidiendo, ok, yo prefiero meterme en situaciones en vez de cuidarme con mi Dios y si Dios lo sabe todo, si Dios conoce nuestros corazones y nosotros nos portamos bien, ¿verdad?, delante de Él, no sé cómo piensas tú, pero yo me imagino que Dios le va a dar un premio a esa persona, a Amén. una gran recompensa. Y no es de decir que el motivo sea siempre recibir algo de Dios. Cuando uno es genuino, decir, Señor amado, a ti yo te pongo primero. Aunque venga el trabajo, aunque venga el dinero, aunque vengan tentaciones, aunque vengan oportunidades,
yo te he puesto a ti en primer lugar. Amén. Pero bastantes de nosotros perdemos ese sentir por nuestra humanidad, por nuestro, ¿cómo es decir? Sí, Nuestra forma de pensar, nuestra conciencia como humanos que es tan atractivo. Las cosas que nos desvían de Dios. Porque si te los preguntara a todos o a los hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Pecar o consagrarse? Es más fácil pecar. sí, Y sí. pues a mí me han enseñado que las cosas buenas uno tiene que pelear por ellas. Y Amén. aún la palabra nos ha demostrado el apóstol que ha peleado la buena batalla, que Amén. ha peleado contra su cuerpo, a poder ponerse de una forma agradable delante de Dios, pero hay muchos que prefieren aún Sí, todavía sabiendo lo que hay por venir, viendo las señales que hay en el mundo hoy en día, aún todavía quieren poner cosas aún encima de Dios. Yo creo que es un buen tiempo, hermanos, de reflexionar realmente la adoración, nuestras acciones, en cómo estamos nosotros y está realmente puesta en Dios, de ponernos a reflexionar que sea así, porque podemos nosotros fácilmente acomodarnos a nuestros servicios y decir, oh, sí, Dios es primer lugar, pero si solamente como practicaban los versículos que digamos que solo son de palabra, pero sus sí. corazones están lejos de Él. No, tenemos que poner esa importancia a indagar, ok, ¿estoy alabando yo a Dios, adorando yo a Dios, o estoy adorando yo a otra imagen? Ujú. No siempre es una estatua, no siempre es Amén. un altar de, digamos, de sea lo que sea. Puede ser un equipo, yo he Sí, visto gente, atletas, cómo los levantan como dioses, como, oh, pues esta persona es que esta persona dijo que así te tiene que hacer, entonces yo lo voy a hacer así, pero con las cosas de Dios, como es, pues, ¿por qué es tan duro? ¿Por qué prefieres esto? ¿Por qué me dices que hagas esto? ¿Y por qué esto? Pero porque uno no ha llegado a ese entendimiento, a la inclinación de decir, a Dios yo voy a honrar, a Dios yo voy a adorar, a Dios yo le voy a entregar mi servicio, pero de nuestros corazones es, a esto yo le voy a entregar mi sí. servicio, a esto yo voy a entregar mi tiempo y a eso yo voy a dedicar lo que yo hago todo el día, mis pensamientos, mis deseos, de ponerlo en otras cosas. Es un camino muy peligroso porque lo lleva a uno a tener unas consecuencias, unas consecuencias grandes. Y eso es algo muy cierto. Y tenemos que tener cuidado porque sabemos, ¿verdad?, que en este mundo, ¿verdad? Y me refiero al mundo espiritual, ¿verdad? Tenemos un enemigo. Amén. Y ese enemigo sabemos que no descansa, ¿verdad? Que no descansa, un enemigo en el cual estamos luchando. Dice la palabra que su trabajo es robar, matar y destruir, ¿verdad? Y este enemigo podemos ver a través de la Biblia que ha sido un imitador, ¿verdad? Que a Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Amén. Tenemos que tener cuidado con esto porque tanto así como Dios busca adoradores, también Él está buscando gente que le adore. Amén. Y tenemos que tener cuidado de que, como dice su palabra, que nuestra adoración sea solamente para Él. Amén. Porque en sí, como dices tú, puede ser que la adoración no solamente sea un altar o una imagen o a un ídolo, ¿verdad? Sino que puede ser a una persona, a un equipo, a un programa tal vez de televisión. Y no estamos diciendo que estas cosas sean malos, pero si ponemos estas cosas primero antes que Dios, Amén. entonces estamos dejando a Dios a un lado. Y ahora nuestras acciones y nuestra adoración son para estas cosas. El diablo fue echado del cielo, ¿verdad? Amén. Porque buscó la adoración que se le daba a Dios para sí mismo. Y esto es algo que tenemos que poner atención, porque quiero ir a Mateo a capítulo 4 versículo 8 donde dice, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto. Y dice, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él.
Pero ¿qué podemos ver en estos versículos? Es que el diablo dice que lo llevó, ¿verdad? A los lugares altos. ¿Y qué fue lo que le mostró ahí? Le mostró, dice, los países del mundo y las grandezas de ellos, las riquezas, ¿verdad? Todo esto, ¿cuántas veces, ¿verdad? El diablo no nos muestra todas estas grandezas, nos muestra estas cosas, nos muestra oportunidad de hacer dinero, de ganar, ¿verdad? Tal vez cantidades exageradas, ¿verdad? Y con la intención de que ahora nuestra adoración, nuestra prioridad no sea para Dios, sino que la enfoquemos en Él, Amén. ¿verdad? Y lo podemos ver, si tentó a nuestro Señor Jesucristo, le ofreció todas las riquezas del mundo, los reinos, si Él hacía qué, si se postraba y le adoraba. ¿Verdad? Si le postraba y le adoraba. Entonces tenemos que tener cuidado porque tal como el Padre anda buscando adoradores, también el enemigo anda buscando gente que le adore. Pero como decía al final de estos versículos, ¿verdad? Adora al Señor tu Dios y sirve solo a Él. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nuestra adoración, nuestro servicio debe ser solamente para Él, porque tenemos un Dios celoso, un Dios que no quiere compartir, ¿verdad? Esa adoración con nadie más. Él quiere que nuestra adoración sea para Él y nosotros tenemos que guardarnos y asegurarnos que nuestra adoración no la estemos dando a ninguna otra cosa que no sea Dios, que nuestra adoración, nuestro tiempo, nuestras acciones, nuestra obediencia no sea para otra cosa que no sea Dios. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios celoso, como te repito, dice Éxodo 22, dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. ¿Cuántos éramos esclavos? Yo creo que todos eran esclavos del pecado. Dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Dice el versículo 4, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Dice, no te inclines ante ellos ni les rindas cultos, porque yo, el Señor tu Dios, soy tu Dios celoso, soy Dios celoso, dice, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, dice, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Dice en Éxodo 23:24. No sigas el mal ejemplo de esos pueblos, no te arrodilles ante sus dioses, ni los adores. Al contrario, destruye por completo sus ídolos y piedras sagradas. Dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Entonces, ¿qué podemos ver a través de estos versículos? ¿Verdad? Que nuestra adoración debe ser solamente para Dios. Amén. Él es un Dios celoso. Amén. Él es un Dios que no quiere compartir esa adoración con nadie más. Amén. Él quiere que nuestra adoración sea únicamente para Él. Y vemos aquí que dice que el que lo rechaza, ¿verdad? Hay consecuencias. Amén. El que no lo está haciendo, hay consecuencias para esa persona. Pero también podemos ver que para que aquel que adora al Señor únicamente, que para aquel que rinde culto, ¿verdad? Para aquel que rinde su servicio como una adoración a Dios, para aquel que lo hace verdaderamente y de corazón, también hay bendición. Porque dice, adora al Señor tu Dios en Éxodo 23:5. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Si lo vemos así de esta manera, ¿qué significa el pan y el agua? Esas son las necesidades básicas
del ser humano. Amén. Las necesidades básicas de nosotros, los seres humanos. En otras palabras, si nosotros adoramos solamente a Dios, si nosotros nos mantenemos, ¿verdad?, fieles en nuestra adoración a Él, si nosotros venimos delante de Él, ¿verdad?, verdaderamente, ¿verdad?, y de corazón, va a haber bendición. Amén. ¿Cuántas veces no lo hemos visto, verdad? Para Amén. no extenderlo los muchos, porque ya vamos a ir terminando por causa del tiempo, pero ¿cuántas veces no ha pasado, verdad? Que venimos y adoramos a Dios, y no solamente de cualquier forma, sino como hemos visto a través de su palabra, le adoramos verdaderamente y en espíritu, ¿verdad? Muchas veces podemos venir cargados, muchas veces podemos venir, ¿verdad?, emproblemados, muchas veces podemos venir con carga, ¿verdad? Podemos venir con problemas, y nos hemos metido en adoración a Dios, ¿verdad? Nos hemos metido en una adoración genuina, verdadera, en espíritu delante de Dios. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto la bendición de Dios. Aquella tristeza es ahora, ¿verdad?, convertida en alegría, Amén. ¿verdad? Aquel cansancio tal vez espiritual, ¿verdad? Ahora Dios, ¿verdad?, nos renueva nuestras fuerzas, ¿verdad? Si tal vez veníamos problemados o caídos, ¿verdad?, Dios nos da fuerza para volvernos a levantar, ¿verdad? Si veníamos con carga, ¿verdad?, y le adoramos a Dios, podemos ver que Dios quita esa carga, ¿verdad? Y ahora nos sentimos con un alivio, ¿verdad? Y con ganas de poder seguir, ¿verdad?, adelante en los caminos del Señor. Y lo hemos visto una y otra vez. Yo no sé si tú podrías aplicar algo a esto, ¿verdad? Sí, es por mucho tiempo uno, por falta de conocimiento en cómo alabar, uno queda como estancado por Sí. mucho tiempo. Pero yo, por mucho tiempo, pues la alabanza se me hizo como esa forma de solo es tocar instrumento, que solo es el canto, que solo es eso. Y cuando llegué a entender que la adoración aún es más allá de lo que es el canto, de lo que es el himno, de lo que es digamos, la melodía de la canción, uno ahí comienza a ver los cambios en la vida de uno. Porque como platicábamos que solo a Dios deberíamos, si vemos que aunque el Satanás, lo reprenda en el nombre en el Amén. nombre del Amén. Señor, aunque Él busque adoradores, las intenciones de Él no son para el beneficio de nosotros. Él lo que No. quiere hacer es burlarse de Dios. Amén. Pero la adoración hacia Dios nos entrega bendiciones. Y Amén. ese es el amor de Dios que Él nos demuestra una y otra vez, que aunque no lo merecemos, que aunque nosotros le fallamos una y otra vez, en la adoración alcanzamos su presencia, alcanzamos estar en ese lugar hermoso, y ahí es donde suceden los cambios y la bendición de Dios es derramada sobre la vida de uno, porque yo cuando llegué a entender la adoración verdadera, que no es lo que me presento delante del hombre, sino como presento delante de Dios en todo tiempo. Ahí es cuando yo comencé a ver los cambios grandes en mi vida. Amén. Mi actitud se me ha cambiado. Tú me has conocido por mucho tiempo, Sí, mi actitud sí. se me ha cambiado, las decisiones que yo tomo las he cambiado. Aún recientemente, aún más gozo me ha dado Aleluya. en lo que Amén. es la adoración, pero es de llegar a entender eso, de la adoración, lo que es adorarle a Dios verdaderamente, no solamente, ¿verdad?, en verdad, en nuestro servicio, en todo, pero aún Sí. espiritualmente también, de cuidarnos de lo que vemos, de lo que escuchamos, Amén. sabiendo que como compartías, que en nuestra batalla, el mundo espiritual no siempre se va a manifestar de una forma física, nos ataca de cualquier lado, nos tira dardos de cualquier Amén. lado, es un comentario bonito que tira el enemigo, o es una melodía de aún otra canción que nos Sí, lleva sí. a adoración en otro lugar, pero cuando uno ha entendido eso para Dios, ahí es donde uno se deleita en la presencia de su Señor, porque nada se compara a la llenura de su Espíritu Santo, Sí. nada se compara a estar en la gloria de Dios, porque ahí a nadie sale igual de ese lugar. Amén. Amén, hermano, y así es. Y pues para ir concluyendo, ¿verdad? Hemos visto que para repasar nomás, ¿verdad?, lo que es la adoración, ¿verdad? El adorar a Dios, que
La adoración no solamente es un cántico, ¿verdad? La adoración no solamente es una melodía, sino que va más allá de eso. A Dios le podemos adorar con nuestras acciones, a Dios le podemos adorar con nuestro tiempo, ¿verdad? Con ah, la obediencia, como hemos visto, ¿verdad? Y hemos visto que también Dios busca a verdaderos adoradores que no le adoren, ¿verdad? Falsamente, sino que vengamos delante de Él con un corazón sincero, adorarle por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, adorarle, ¿verdad? En espíritu y en verdad, adorarle y a darle gracias, ¿verdad? Por su misericordia, ¿verdad? Por su grandeza, por las cosas que Él hace, que ha hecho, ¿verdad? Y que seguirá haciendo en nuestras vidas. Dios es grande y hay muchos motivos y razones por las cuales adorar, pero también hemos visto que nuestro Dios es un Dios celoso, que no quiere compartir esa adoración con nadie más. Y que tenemos que tener cuidado en darle únicamente nuestra adoración a nuestro Dios, aquel Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario, aquel Dios que dio su vida y la entregó, hermano, para que nosotros hoy tengamos esa oportunidad de decir que somos salvos, que somos hijos de Dios. Ese Dios es el que merece nuestra adoración, ¿verdad? Hemos visto también que si no le adoramos a Él y adoramos otras cosas que pueden ver consecuencias a nuestras vidas, pero también hemos visto que cuando nos acercamos delante de Dios y le adoramos en espíritu y en verdad y lo hacemos verdadera y sinceramente, hermanos, que vamos a ver que Dios bendice nuestras vidas, que Dios bendice, ¿verdad? Nuestros hogares, nuestros matrimonios, que bendice, hermano, nuestras vidas. Y eso para mí es ganancia, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que en adorar a Dios, ¿verdad? Nosotros somos los beneficiados. Y si lo vemos así, ¿verdad? Que esto es una preparación, ¿verdad? Para lo que ha de venir, porque no entramos en versículos de desarrollo para no tomar mucho tiempo, pero podemos ver que la palabra de Dios hace referencia a que lo que se hace en el cielo es adorar. Amén. Entonces, tenemos que prepararnos y tal vez si sentimos, es que para mí el adorar a Dios se me hace aburrido, ¿verdad? Pues pidámosle a Dios que no se nos haga aburrido, hermano, porque cuando nos metemos en una adoración verdadera, podemos ver la mano de Dios, podemos sentir su presencia, podemos sentir ese apoyo, esa bendición de parte de Dios. Y cuántas veces no ha pasado que venimos, ¿verdad? Necesitados, buscamos a Dios sinceramente y verdaderamente y en espíritu, y la presencia de Dios desciende. Uno no quisiera salir de ese momento, dice, Señor, aquí quiero estar, ¿verdad? No me saques de aquí, Señor, ¿verdad? Yo quiero estar aquí en esta presencia tan bello y tan maravilloso que se siente estar en esa presencia del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que anhelar, hermanos, adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Tenemos que, como dice la palabra, que Dios busca decir, levantar nuestra mano y decir, Señor, aquí estoy, yo estoy dispuesto a adorarte en espíritu y en verdad. Porque la palabra del Señor dice así rápidamente para ir terminando que nosotros, dice en Filipenses 3:20, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de ahí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces podemos ver que nuestra ciudadanía no es aquí en esta tierra, que un día estaremos delante de Dios, ¿verdad? Adorándole por una eternidad. Y eso es algo que da gozo, que da alegría. Amén. Entonces, mantengamos esta palabra en nuestro corazón, ¿verdad? Tú que nos ves, que Dios podemos ver a través de su palabra, que está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que nos acerquemos de esa manera delante del Señor, hermanos, y así nuestra vida será bendecida.
Amén. Los dejamos con esa palabra en su corazón y nos despedimos en esta hora con una oración. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias porque tu palabra, Señor, es como medicina para nuestro ser. Señor, a través de tu palabra tú nos enseñas, tú nos alineas, Señor, tú nos corriges, nos amonestas. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor amado, que es viva, Señor amado. Pedimos que, Señor, este tema que hayamos desarrollado, Señor, no solo entre, Señor, por nuestros oídos, Señor, sino que encuentre un lugar en el corazón de cada uno, Señor amado, de que nos ves, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que tú hagas la obra, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y amén.